Salvador Dalí. Salvador Felipe Jacinto Dalí nació a las 8:45 de la mañana del 11 de mayo de 1904 en un pueblo de Figueras, al norte de Cataluña, España. Dalí tenía un hermano, 3 años mayor, que había muerto a la edad de 7 meses. En memoria de su hermano, sus afligidos padres lo bautizaron con el mismo nombre. Dalí era un niño curioso y activo, y ya estaba convencido de que iba a tener un destino grandioso. Había decidido ser pintor. El paisaje catalán se convirtió en la fuente de sus primeras aspiraciones artísticas. En 1917, cuando tenía 13 años, se matriculó en un curso de dibujo en la Escuela Municipal de Arte. La madre de Dalí, Felipa, murió en 1921, así que fueron su padre y su hermana Ana María quienes le acompañaron a Madrid, donde asistió a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para estudiar pintura. Este período de estudios universitarios fue un factor determinante para que floreciera la genialidad de Dalí. Su estancia en Madrid le permitió recoger todas las novedades de la pintura que siguieron al impresionismo, pero la falta de innovación de sus profesores en la Real Academia de San Fernando le decepcionó y le condujo a seguir un camino solitario, inspirado en el trabajo de la Escuela Metafísica Italiana y el futurismo. Se produjo un cambio radical. Dalí pasó de tímido a excéntrico, de estudiante trabajador a rebelde. Durante el período de 1926 a 1928, Dalí pintó una serie de cuadros realistas influenciado por Vermeer y acabó por dominar la técnica que usaría más tarde en sus composiciones surrealistas. En 1929 Dalí descubrió a su amor y su musa. Desde entonces siempre se asoció a Gala con Dalí. Se convirtieron en una pareja mística similar a Dante y Beatriz. Dalí la mezclaba constantemente en su trabajo. Firmaba muchos de sus cuadros como Gala Dalí, la alababa en sus poemas y le dedicaba todos sus escritos. Retrato de Lucía, 1918. Este es uno de los primeros retratos que pintó Dalí. Representa a su niñera, Lucía Moncanut, a una edad avanzada. La había contratado la familia de Dalí para cuidarle a él y a su hermana. Cuando se pintó este cuadro, Lucía cuidaba a su abuela materna, Ana. Dalí pensaba que había hecho el retrato de Lucía cuando tenía amigdalitis, y ella se inclinaba sobre él como cuando era niño y le contaba cuentos. El cuadro es un buen ejemplo del estilo impresionista de Dalí, como Viejo crepuscular y numerosos paisajes de la misma época. La maestría de su toque, la precisión con la que reflejó los ojos medio ciegos de la anciana y la riqueza del color, demuestran el buen ojo que tenía el joven pintor, incluso a los 14 años. Autorretrato en el estudio, Cadaqués, 1919. Autorretrato con el cuello de Rafael, 1920-1921. Aquí le vemos con unos 17 años, en lo más alto de la carretera que domina todo Cadaqués y conduce a la cala de Sebolla. El pueblo aparece al fondo, brillando al sol de la mañana. Detrás de Dalí vemos lo que casi es una isla, Surtell, la propiedad de los Pichot. Todo el interés de Dalí se centra en el ambiente del cuadro. Para ser fiel al paisaje, tuvo que volver al lugar cada día a la hora exacta en la que el sol iluminaba el pueblo y dejaba el acantilado que hay en primer plano en la sombra, donde se situó a él mismo. Entonces trabajaba en su propio parecido delante de un espejo, en su estudio, durante las horas más calurosas del día. Playa Llané, en Cadaqués, 1921. Aquí, el artista ha pintado la playa Llané frente a la casa de la familia durante la hora del baño. En primer plano está su familia, su tía, la tieta y su hermana Ana María, con unos amigos, los Sallera. Una de las barcas de la familia está todavía en la playa, esperando el paseo de la tarde.
Este lienzo debería enmarcarse dentro de la época en la que Dalí usaba la técnica puntillista de Seurat. Vista de Cadaqués, 1921. Autorretrato, 1921. Retrato de mi padre, 1921. Retrato de mi prima hermana, 1923. Portalgué, 1924. Naturaleza muerta, 1924. Retrato del padre del artista, 1925. La imponente presencia de su padre en este retrato revela la fuerte personalidad del notario Salvador Dalí y Cousy, el padre del artista. Dalí representó magníficamente la autoridad paternal contra la que estaba destinado a rebelarse menos de 5 años después. Contaba que su padre siempre le intimidó más que ninguna otra persona. Esa sensación la transmite claramente la postura del modelo, la construcción del cuadro, la luz y la técnica neorrealista inspirada por André Degas. La exactitud del detalle de su cuadro tiene el mérito de evocarle recuerdos a Dalí sobre la época en la que pintaba el cuadro. Por ejemplo, la pipa que tiene su padre en la mano izquierda. Muchacha en la ventana, 1925. De joven, Dalí pintó numerosos retratos de su hermana Ana María, a menudo sobre cobre y muy pequeños. Muchos eran solo estudios sobre el pelo y un hombro desnudo. Este, más grande y sobre lienzo, se considera uno de los más hermosos. Salvador siempre la pintaba cerca de una ventana. En Muchacha en la ventana, Ana María posa en la habitación del primer piso de la casa paterna en Cadaqués, que Salvador usaba como estudio. Mujer yaciente, 1926. Este tipo de composición apareció por primera vez a mediados de 1926, cuando Dalí pintaba paisajes, retratos, naturalezas muertas y composiciones cubistas al mismo tiempo. No hay más de 6 lienzos trabajados así, en los que se ve esta especie de gran criatura femenina estirada sobre la arena o sobre las rocas. Estas figuras plasman visiblemente la influencia de Picasso y su período neorrealista entre 1920 y 1922. En esa época, Dalí estaba intrigado por la geometría, los diagramas regulativos y todo lo que tuviera que ver con la relación áurea. La estructura completa del modelo irradia desde el punto exacto de intersección de las diagonales, ligeramente por debajo del ombligo, que es el centro óptico del cuadro. Cesta de pan, 1926. Maniquí barcelonesa, 1927. Este gran cuadro pintado en Figueras es perfectamente visible la influencia de los maestros del cubismo. La figura femenina la inspiró una joven de Figueras, Ramoneta Montsalvatge, que era muy guapa y personificaba la elegancia, evocando en Dalí el recuerdo de las maniquíes y las mujeres cosmopolitas de Barcelona y Madrid. Esto es evidente en el tratamiento de los pies y los zapatos, especialmente el que está delante. También hay que llamar la atención sobre la aparición del pez sexo, un elemento que los surrealistas utilizarían frecuentemente más tarde. Arlequín, 1927. Naturaleza muerta al claro de luna, 1927. Aparato y mano, 1927. Pájaro putrefacto, 1928. El bestiario de Dalí se escapó de la realidad a finales de 1926 para volverse completamente fantástico durante 1928, lo que marcó un importante período de transición en el trabajo del artista. Dalí intentaba transcribir sus sueños y usó la arena y la gravilla mediterráneas que pegó a la superficie del cuadro. Lo interesante de este pájaro es que, siendo ya monstruoso, lleva en sus entrañas un feto, que en lugar de ser el feto de un pájaro, es el de un gato. Aparece también la luna, como en muchos de los lienzos de este período.
Deseos insatisfechos, 1928. Este cuadro lo pintó en Cadaqués durante el verano de 1928. Es uno de los primeros cuadros del período en los que Dalí usó gravilla de la playa Llané como en un collage. Estos cuadros con la gravilla y corcho fueron el principio de una serie que Dalí consideró como la más importante antes del surrealismo. Lienzos que estaban prácticamente en blanco, con apenas algunos signos ideográficos y plumas pegadas. Carne de gallina inaugural, 1928. Dalí le dio título a esta obra en 1964. Aquí vuelve a usar la construcción diagonal. El material visible del cuadro parecería situarlo con las obras de 1927, como La sangre es más dulce que la miel. La composición es el producto de una imagen hipnagógica, similar a la que Dalí repetía a menudo en sus trabajos surrealistas, pequeños cuerpos como células en suspensión sobre un objeto oblongo. La numeración del cuadro probablemente corresponde al interés inconsciente de Dalí en el sistema métrico. El carnero, 1928. Bañista,